Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de Crónicas del Pasado, donde exploraremos en este capítulo los 80, donde se vivió una época muy difícil, pero también de mucha resistencia y aprendizaje. Durante la época de los 80, recordemos que se incrementó gravemente los actos de terrorismo dentro del Perú. Formaron las agrupaciones terroristas tales fueron como el MRTA a cargo de Víctor Polay Campos y Sendero Luminoso por el profesor de la Universidad de Ayacucho, Abigail Guzmán Reynoso, y la grave crisis económica que se incrementó en el periodo de gobierno del señor Alan García, quien heredaba un gobierno ya decaído en la crisis económica, que fue Belaúnde Terry, quien nos dejó con una grave deuda externa, lo que ahuyentó a Alan a hacer inversiones y ser un país no elegible dentro de la economía. Asimismo, la crisis económica por el gobierno del señor García y los conflictos de las masas sociales hicieron que la crisis en el Perú aumentara de manera significativa. Ahora, ¿qué hicieron los peruanos ante todos estos conflictos? Queremos entender cómo se vivió esta época, las dificultades que enfrentaron las familias y cómo se mantuvo la esperanza en medio de tanto desafío. Así que acompáñanos mientras desglosamos los hechos más importantes de esta década y cómo moldearon al Perú como lo conocemos hoy en día. Primero, hablemos sobre la crisis económica. El Perú vivió una hiperinflación, donde las familias no podían comprar lo más básico ya que el dinero se devaluaba más. En 1988, la hiperinflación alcanzó un punto cúspide, llegando al 1722%. Ante estas situaciones, el gobierno del señor Alan García intentó implementar diversas soluciones. Dentro de una de ellas, como él estaba a cargo de todo el Banco Central de Reserva del Perú, aumentó la producción de billetes nacionales, haciendo que su valor monetario dentro del mercado internacional aumentara. Y esto trajo diversas consecuencias, tal como el Fondo Internacional Monetario, el FMI, consideró al país como un lugar no elegible para préstamos internacionales. Ahora, ¿cómo vemos representado este problema? A partir de esto, generalizando en un ejemplo, al inicio del día ibas a un puesto de pan a comprar un sol de pan. Comenzando a las 9 de la mañana, te daban por un sol 10 panes. Luego ibas en la noche para tu lonche a comprar otro sol de pan y ya no te daban la misma cantidad de panes, sino disminuía a 2 panes por un sol, haciendo una ejemplificación de lo grave que estaba la situación en ese entonces. El gobierno intentó implementar medidas para el control de esta situación, pero muchas de ellas no funcionaron. Entonces, ¿qué impacto tuvo esto en la vida cotidiana? Las familias peruanas crearon redes de apoyo comunitario, como lo son las ollas comunes. Paralelamente a la crisis económica, el país enfrentaba otra amenaza, el terrorismo. Amenazas por el Sendero Luminoso, el MRTA, que generaron pánico y desolación al país. ¿Sabías que Sendero Luminoso surgió en 1980 y que fue liderada por Abigail Guzmán? Este grupo buscaba imponer una ideología extremista, utilizando la violencia como medio para lograrla. Miles de familias fueron afectadas por esto. Durante esta época no se quedaron ajenos a todas estas ciudades de sufrir diversos atentados. Dentro de los más conocidos tenemos el de la calle Tarata, sucedido el 16 de julio a las 9 p.m., una hora antes del toque de queda. Diversos ciudadanos se encontraban regresando a sus hogares hasta que 2 coches bombas explotaron inmediaciones de ese lugar, dejando como saldo a 20 muertos y más de 100 heridos. 12 pisos de esa ciudad y de ese lugar fueron destruidos. Asimismo, recordar del atentado de la Embajada de Japón. Recordar que se ejecutó dentro de todo esto la operación Chavín de Huántar, donde se lograron salvar a los rehenes que estaban dentro de la embajada y dentro de ellos el embajador de Japón. A partir de esto también, recordar que el campo fue una de las ciudades y los lugares más afectados dentro de este lugar, porque debido a esto dejaron como saldo la dinamitación de la tumba de Velasco Alvarado, quienes ellos se sintieron abandonados por el gobierno, hicieron que fuera más fácil de ideologizar para aprovechar las ideologías de Abigail Guzmán. Los ciudadanos no se quedaron con los brazos cruzados. Surgieron rondas campesinas y diversas formas de organización ciudadana para proteger sus comunidades. Esto es un gran testimonio del pueblo peruano. En medio de tanto dolor, los peruanos demostraron resistir. La amabilidad, las iniciativas comunitarias fueron claves para enfrentar la adversidad.
Desde las ollas comunes hasta los esfuerzos por educar a las nuevas generaciones, los años 80 fueron también una muestra de lucha y esperanza por un futuro mejor. Si bien la solución de fondo aún no iba a llegar, la década de los 80 nos dejó una gran enseñanza a los peruanos, que la unión hace la fuerza. Varios peruanos se unieron en esta situación para salir a flote como hermanos y salvarnos de esa situación. En el próximo capítulo veremos la transición de los años 80 a los años 90 y cómo se ejecutaron las grandes medidas en el cambio de gobierno del señor García al señor Fujimori. Si te gustó este video y te interesó, comenta y deja tu like y te esperamos en el próximo video. Compártelo para que más personas conozcan de nuestra historia.